Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Neckarau, Baden. Fue el cuarto hijo de Maximilian Wundt, un ministro luterano, y Marie Frederick. De hecho, una de las grandes influencias en la vida de este importante psicólogo fue su abuelo, Friedrich Peter Wundt, un profesor de geografía con el que viajaba frecuentemente, ya que éste tenía interés en la educación de Wilhelm. Años después, en su educación superior, Wilhelm estudió en la Universidad de Tübingen, Heidelberg y en la de Berlín. Y después de graduarse con un título en medicina de la Universidad de Heidelberg, por un breve periodo de tiempo, Wundt estudió con Johannes Müller. ¿Recuerdan? Ese mismo que dice que cada sistema sensorial responde de la misma manera ante la llegada de un estímulo, siendo esta respuesta específica del órgano sensorial en cuestión. Y fue auxiliar del famoso Helmholtz. De nuevo, ese que propone tres colores primarios, verde, rojo y violeta, con los que se pueden obtener el resto de colores. Para quien se encargaba de las prácticas de fisiología. Fue ahí cuando empezó a interesarse tanto por la psicología como la fisiología y llegó a ocuparse de la cátedra de psicología en la Universidad de Leipzig. Evidentemente, su trabajo durante este tiempo tuvo una gran influencia en la psicología experimental, tanto que en 1874 publicó Los principios de psicología fisiológica, que ayudaron a establecer procedimientos experimentales en la investigación psicológica. Como ya lo mencioné, Wundt fue profesor de medicina y de fisiología humana en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Y el punto es que le interesaba conocer tanto los problemas fisiológicos como filosóficos del ser humano que forman la base de la psicología. Presentó el primer curso académico de psicología en 1862 y fundó el primer laboratorio psicológico experimental en 1879, fundando así también el estructuralismo, en donde estudia como principales temas la sensación, la atención, el tiempo de reacción, la asociación, los sentimientos, entre otras cosas. Con todo esto, aproximadamente 100 experimentos fueron publicados en la revista durante el tiempo que salió, esa que ya les había mencionado, los principios de la psicología fisiológica. Wundt distingue dos aspectos esenciales en el comportamiento. Por un lado, tenemos lo objetivo, que es lo que vemos y lo que sentimos. Y por el otro, lo subjetivo, que es cómo captamos aquello que estamos percibiendo. Para Wundt, la psicología era el estudio científico de la experiencia inmediata y por lo tanto era el estudio de la conciencia humana o la mente, siempre y cuando la mente se entienda como la totalidad de la experiencia consciente en un momento dado. Combinó la introspección filosófica con técnicas y aparatos de laboratorio traídos de sus estudios fisiológicos con Helmholtz, así como muchos de sus propios diseños. Esta introspección experimental contrastaba con lo que hasta entonces se había llamado psicología, una rama de la filosofía en la que las personas hacían introspección. Con esta nueva psicología experimental se describe por primera vez el tiempo de reacción, que es lo que tarda el organismo en reaccionar a un estímulo determinado. También se descubren las primeras localizaciones cerebrales, base somática de la conducta y surge la idea de enfermedades mentales como enfermedades del cerebro, es decir, algo fisiológico. Wundt fue muy influido por John Locke y el empirismo inglés en general. Creía que el propósito primordial de la psicología era estudiar el modo en el que las asociaciones de sensaciones e ideas simples dan origen a las ideas complejas. Y para este estudio entendía que la herramienta adecuada era la introspección, proceso que requiere que el sujeto observe lo que ocurre en su propia conciencia y dar cuenta de sus descubrimientos, ya que solo esa persona puede saberlos. El estructuralismo fue de gran prestigio durante casi 30 años. No obstante, tuvo muchas críticas. Los detractores del estructuralismo le acusaron de aislar artificialmente los contenidos de la mente y caer en lo que William James llamó la falacia del psicólogo, es decir, tomar como psicológicamente reales entidades que al fin y al cabo serían como mucho constructos elaborados por el psicólogo.
Y ahora seguimos con las contribuciones importantes de Wilhelm Wundt, las cuales fueron la fundación del primer laboratorio de psicología experimental establecido en 1879 en la Universidad de Leipzig, y el cual marcó el nacimiento de la psicología como disciplina científica independiente. De igual manera, tenemos el desarrollo del método de la introspección, el cual habla de la técnica para examinar y medir los procesos mentales conscientes y sentó las bases para el estudio científico de la experiencia subjetiva. Seguimos con la publicación de Principios de Psicología Fisiológica, la cual fue la obra fundamental que estableció las bases de la nueva ciencia psicológica. Y por último, la formación de numerosos estudiantes, ya que muchos de sus alumnos se convirtieron en figuras importantes de la psicología en sus respectivos países. Como conclusión, Wilhelm Wundt falleció el 31 de agosto de 1920, dejando un legado imborrable en el campo de la psicología. Su enfoque científico y experimental sentó las bases para el desarrollo de la psicología moderna tal como la conocemos hoy. Muchas gracias.